Hola, mi nombre es Elena del Carmen García Atsunún, estudiante de la Universidad Rafael Landívar, y el día de hoy hablaremos sobre un tema importante, indispensable para la vida del ser humano, que ha tenido mayor auge en la última década, sin mencionar que fue mucho más relevante el tema cuando dio el inicio de la pandemia 2020 y es sobre la inteligencia emocional. ¿Por qué hablo de pandemia? Porque sabemos de que la pandemia tuvo un impacto no solo económico, social, sino que tuvo un impacto en la vida de cada persona y cómo fue afrontada por diferentes sociedades y diferentes personas. Si bien es cierto que la pandemia tuvo un impacto en la salud física, también lo tuvo en la salud mental. Y es de que la inteligencia emocional es base sólida y es una de las bases más importantes en la salud mental y emocional. Ahora bien, ¿qué es la salud mental? Según Goleman, refiere y dice que es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones basadas en las emociones. Como bien lo decía anteriormente, la inteligencia emocional es esa arma que nos ayuda y herramienta que nos ayuda a tener un autoconocimiento y por ende tener y manejar las emociones. Acá en la inteligencia emocional no es de no expresar las emociones, porque si las emociones existen deben ser transmitidas. La intención de acá, de la inteligencia emocional, es que la persona pueda canalizarlas y dirigirlas de la manera correcta y oportuna, tanto de manera personal y de manera social. Ahora bien, se habla de inteligencia emocional, pero si lo contextualizamos, pues se tiende a decir no llores, no grites, no digas, no hables. ¿Qué está sucediendo ahí? Lo que sucede es de que se está reprimiendo esa emoción y reprimir la emoción no es inteligencia emocional. Dirigir la emoción, canalizarla y exteriorizarla de manera correcta y oportuna y que la persona sepa buscar medios correctos es inteligencia emocional. Adentrándonos profundamente al tema, se puede decir que tras ser denominado como el conjunto de habilidades que una persona adquiere y desarrolla a beneficio de encontrar un equilibrio emocional, esta fue desarrollada por Garner en la Universidad de Harvard en 1990. Posteriormente, también fue cristalizada por Peter y John, que fueron dos psicólogos, y posteriormente a esto fue viralizada también por Daniel Goleman con su libro La inteligencia emocional, porque es más importante que el consciente intelectual. Bien se dice de que esta es la reacción que una persona puede tener a distintas circunstancias. Ahora nos preguntamos cuáles son las emociones o a qué se debe eso. Sin embargo, se dice que las emociones tienen un origen neurológico y esta se encuentra en el sistema límbico de nuestro sistema nervioso central. Y por ser un tema relativamente nuevo, existen varias teorías en donde se dice que las emociones primarias son 5, 6 o 7. Algo que se tiene seguro es el circo de las emociones primarias y estas son regidas por la alegría, el miedo, la ira, sorpresa, tristeza y rechazo, siendo las primeras 6 emociones que rigen este circo de las emociones. De estas se derivan las secundarias y posteriormente también hay terceras emociones que se rigen de estas. Ahora
nos preguntamos qué efecto o qué beneficio se puede tener tras la inteligencia emocional. Y como bien hablábamos, esto es un trabajo que requiere esfuerzo y dedicación, sobre todo disciplina. El ser humano tiene la capacidad de ir generando nuevos aprendizajes, nuevos comportamientos, nuevos pensamientos debido a la plasticidad cerebral. Es decir, que el ser humano nunca va a dejar de aprender, siempre tiene esa habilidad de adquirir nuevos conocimientos a través del aprendizaje, de la disciplina que pueden ir generándose. Y el poder hablar sobre esta inteligencia emocional, el ser humano puede ir en primer paso al autoconocimiento. Y el autoconocimiento es, bueno, tengo esta emoción debido a o porque. Eso es ir iniciando el autoconocimiento, que esto en segunda fase lo refiere a la autorregulación. Por ejemplo, si yo ya sé que la lluvia, por ejemplo, me pone algo triste o deprimido, entonces la persona ya sabe que la lluvia lo pone así, entonces puede dirigirse a salir, a caminar, ahí está practicando la autorregulación. Posteriormente, la tercera fase es la automotivación, entonces el ser humano ya sabe o la persona ya sabe que la lluvia lo pone triste. Eso es el autoconocimiento, la autorregulación de planificar algo que equilibre sus emociones. Y en tercera fase, la automotivación de salir a caminar, que ya la puso en práctica. Esto también no solo le genera empatía a sí mismo, sino puede comprender las emociones de las diferentes personas, a lo que se le denomina la empatía, que proporciona y promueve las habilidades sociales. Son estas habilidades positivas no solo para él, sino para la sociedad en general. Promover estas relaciones interpersonales e intrapersonales promueven a una vida estable de un origen emocional sano. Ahora bien, ¿qué sucede si yo no tengo o no proveo, no enfatizo, no tengo interés por la inteligencia emocional? ¿Qué puede desencadenar de manera negativa este tema? Y puede ser, en primer lugar, enfermedades físicas, psicopatologías, generan trastornos y los traumas. Acá los traumas se sabe de que su origen en un mayor porcentaje es de una carga emocional fuerte. También a la persona puede tener estancamiento emocional, confusión, ira de no saber qué hacer. También de una manera mucho más instantánea, por ejemplo, si alguien se enoja y no manifestó su emoción, puede tener ya dolores físicos de origen emocional, dolores de cabeza, nudos de garganta, puede asistir al doctor y no tener nada físico, sin embargo, esto es por un mal manejo de las emociones. Tomando ya para ir finalizando el tema de manera relevante, porque el tema es muy amplio, se puede resumir que es comprender y gestionar las emociones. Estas nos ayudan a tomar decisiones con una actitud positiva o una actitud sana y buscar una solución en la misma. La inteligencia emocional se dice que es la magia del siglo XXI, llamada la magia de este siglo, que se comprende entre la emoción y el pensamiento, dirigida a una vida de calidad y una vida estable para la humanidad. Y por último vamos a tomar una reflexión sobre cómo radica la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Por ejemplo, sabemos que el maestro docente tiene la capacidad y tiene la responsabilidad de dirigir a un grupo.
Pongamos en ejemplo que el día de hoy una maestra tenía una clase, sin embargo se le fue la luz. Acá quedan 2 variantes y 2 elecciones. La maestra le queda quejarse porque no hay luz y no se le permitió dar la clase según lo había planificado, 1, o 2, que sería la postura más sana y asertiva, que sería buscar medios y métodos de cómo había planificado su clase, pero darle un enfoque creativo y darle otro sentido a su clase sin perder la esencia. Ahí la maestra tiene 2 opciones a elegir y, sin embargo, también, como es la responsable del grupo, los niños, adolescentes o su grupo educativo, pues se dará cuenta qué decisión y qué manera va a tomar la maestra. ¿Se quedará con su enojo y frustración de no poder realizar las cosas o buscará un método alternativo que genera y provee otras nuevas relaciones sociales? Es así como vamos terminando este tema sobre la importancia de la salud mental, que su base fundamental es la inteligencia emocional y cómo ésta nos ayuda a dirigirnos y desarrollarnos en el ámbito laboral, educativo, familiar, social e intrapersonal. Muchas gracias por haberme escuchado y en una próxima.